Bueno, buenos días. Esperemos que la gente a ver si se conecta un poquito. Si no, simplemente grabamos. Bueno, buenos días. Esta conferencia se trata de el desdoblamiento astral, es la conferencia número 3. Esta conferencia se hizo con el fin de que nosotros podamos generar estados de conciencia mayores, la importancia de acordarse de los sueños sin que nosotros generemos conceptos acerca de que el desdoblamiento astral es un mito, es falso, es verdadero, o es malo o es bueno. Se necesita para esto entonces una clara predisposición para poder llegar a múltiples sitios o a múltiples eh, formas de nuestra psicología para poder empezar a autoconocerse, a auto observar ese mundo interior y empezar a comprender de que acá no, en este desdoblamiento astral, al no hacerse de una manera eh, con ayudas externas, entonces se tiene que recurrir a la parte. La autoobservación es muy importante. Entonces, la autoobservación es un estado en el cual nosotros podemos llegar a conocer que un elemento energético que es un agregado psicológico podría quitarse de encima, ¿sí? Basta con solamente empezar a observar un agregado psicológico de codicia en el trabajo y ustedes empiezan a ver cómo le quita esa preocupación por generar, digamos, un afán por llegar a trabajar o a dar un resultado, o si no es eso, más bien por hacer el trabajo teniendo temor de hacerlo mal, ¿sí? Bueno, cada vez que nosotros empezamos nosotros a generar un estado de estos, de autoobservación, se conoce el mundo interno y de ahí empieza a generarse la conexión con el mundo astral. Por ejemplo, digamos, ¿qué dificultades se me han presentado en esta semana? En esta semana se me ha dificultado que, por ejemplo, digamos, complicado, no solo con el trabajo, sino con las relaciones entre personas o con, digamos así, preocupaciones de la vida o fascinado por la vida. Entonces, se me ha presentado un problema que es una parte interna en la autoobservación, ¿sí? Pero la autoobservación es clave para poder generar un estado de desdoblamiento astral, sea consciente, lúcido o al menos visualizar que existen estos sueños. La práctica del desdoblamiento astral lo que nos va a enseñar es que tenemos que enfocarnos en la muerte psicológica o en la parte de nuestra meditación para poder generar estados de conciencia. Eh, ¿Por qué se llama desdoblamiento astral? El desdoblamiento astral se llama porque resulta que nosotros sacamos un doble, pero que tiene una vibración mucho más liviana de nuestro cuerpo físico. Entonces, ese cuerpo físico que está acostado, durmiendo, todos los días el alma sale del cuerpo y es un doble de nosotros que sale del cuerpo para dejar descansar al cuerpo físico. Cuando se descansa el cuerpo físico, entonces él recupera su energía y el alma entra a un estado de dimensión que se llama la quinta dimensión. Entonces quiere decir que un doble de nosotros sale a esa quinta dimensión.
Al cuerpo físico le vamos a llamar materia y al alma le vamos a llamar espíritu. O vamos a estar cerca al espíritu, mejor dicho. Porque el alma en estos momentos está contaminada. Entonces, al estar contaminada, tenemos un 97% de ego, ¿sí? Y un 3% de conciencia, que se refiere al espíritu. ¿Qué pasa? Que lo que yo comprendí es que uno siempre tiene un interés. Entonces, ese interés en que otras personas lo escuchen a uno o digamos de querer convencer a la gente para que practique, ese interés está mal enfocado. Lo que pasa es que nosotros tenemos es que animar a las personas para quitarnos esa personalidad y empezar a evidenciar el conocimiento tangente, el conocimiento real. Entonces, ese sería un 3% que está totalmente, digamos, aún así está un poquito atrofiado, pero que ese 3% es el 3% de conciencia. Y está el 97% del alma, que es todo lo que es el ego, todo lo que somos nosotros, esa multiplicidad de agregados psicológicos. Cuando nosotros nos sentimos muy pesados y no hemos observado nuestra psicología, entonces, ¿qué pasa? Los agregados psicológicos no nos van a dejar recordar un sueño, ¿sí? Pero si mantenemos o hacemos un esfuerzo por autoobservarnos, de así sean 5 minutos diarios, 10 minutos diarios, sin intentar por medio de la pereza llegar a querer autoobservarse todo el día y al no hacerlo entonces decepcionarse, entonces uno tiene que aprender a observar ese detalle para al menos hacer los 5 minutos o 10 minutos muy bien hechos, ¿sí? Y así uno va aprendiendo a autoobservarse. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se autoobserva? El cuerpo físico empieza a generar, o el alma empieza a generar una vibración diferente y al estar menos pesados en el ego, es quiere decir que yo, por ejemplo, me acuesto a dormir pero ya no siento esa pesadez en el ego, no siento esa preocupación, no me acuesto pensando en tal cosa, en lo otro, en los problemas, en esto, sino que me acuesto simplemente a hacer la práctica y al hacer la práctica entonces empiezo a generar un conocimiento interior en la otra dimensión que realmente es otro lenguaje, o sea, estamos hablando de un lenguaje totalmente diferente. Ese lenguaje, como es totalmente diferente, tenemos que aprender a observarlo, porque como es otra dimensión, hay que observarlo de una manera detallada. Por ejemplo, una cama, si bien en la cama para nosotros sería dormir, en la cama en el astral sería el arcano o el sexo, o la pareja. En pocas palabras, a lo que voy es que, por ejemplo, el carro es el cuerpo físico, o la casa también es el cuerpo físico, o la pareja, ¿sí? Entonces, este tipo de simbologías se va a hacer cada vez más consciente o se va a parecer cada vez más al mundo real, siempre y cuando nosotros despertemos más conciencia. Entonces, por eso se llama desdoblamiento, porque es el doble de nosotros. También es astral porque podemos viajar a todos los astros. Resulta que el universo está conectado con todo nuestro mundo o microuniverso. Ese microuniverso o microcosmos también tiene planetas. Eso es lo que las personas no saben. También tiene muchos elementos. Y si ustedes van a ver, por ejemplo, los esquemas de un átomo, tiene esa connotación, ¿sí? Esa connotación de universo, o sea, de círculos y de ir generando ese microcosmos. Así también es en el mundo del desdoblamiento astral. Entonces, ¿qué pasa? Con el desdoblamiento astral podemos viajar a todos los astros, por eso se llama astral.
No quiere decir nada que astral tenga que ver con cosas como lecturas de cartas y eso, que aquí no se enseña nada de eso. Listo. Entonces, enfoquémonos en lo que es la práctica. Para hacer la práctica es muy sencillo y es muy fácil, pero se necesita practicarla. Entonces, para que se pueda desdoblar uno astralmente sin que necesite de ningún tipo de alucinógenos o cosas como yagé o cosas así, solamente se necesita, solamente se necesita revelar el secreto al final. Listo. Resulta que la práctica, hay diferentes prácticas, entonces hay 5 prácticas que uno puede utilizar y es por concentración, imaginación, vigilia del sueño, muerte psicológica o mantralización. La concentración es sencilla, entonces ustedes van a intentar acostarse o van a acostarse, ¿sí? Lo voy a intentar simular, entonces se van a acostar y lo que van a hacer es empezar a concentrarse en el corazón. Para poder llegar a la concentración se necesita que ustedes vayan observando su entorno. Y para observar su entorno tienen que observar su carcasa, o sea, el cuerpo físico totalmente relajado y el entorno. Están bien sujetos al entorno, observando cada cosa del entorno, cosa por cosa. Entonces ustedes empiezan a ver que dejan un estado de no pensar. Entonces también necesitan respirar. Entonces ustedes van a empezar a respirar lentamente. Y empiezan a concentrarse en un punto, en una sola cosa, en un solo pensamiento que es querer salir al astral o se va a concentrar, va a buscar la concentración en base a sencillamente no pensar. ¿Sí? Listo. Cuando no se piensa, cuando no se piensa, entonces el tiene forma y no tiene cómo distraernos de la práctica. Entonces, el primer proceso sería por concentración. Unas personas tienen mucha más concentración que otras porque hacen cosa por cosa y porque son muy ordenados. Listo. 2. Por imaginación. Por imaginación es mucho más sencillo para las personas que tienen una clara creatividad para imaginar cosas, para visualizar. Como imaginar para el sabio es sentir y crear, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a acostar, ¿sí? Y empezamos nosotros a imaginar que estamos, por ejemplo, en la habitación tomando una puerta, tomándonos de la puerta, ¿sí? Si el ego no en el tiempo manteniendo esa imaginación y sintiendo las cosas, entonces salen al astral, ¿sí? Y se dan cuenta de que están en el sueño, se dan cuenta de que están en el sueño. Tenemos otra que es la vigilia del sueño. La vigilia del sueño tiene que ver cuando nosotros no cerramos nuestros ojos y empezamos a vigilar cómo podemos. Entonces aquí onírica, más fácil. Y esa memoria hace que nosotros o estemos empezando a acordarnos de los sueños. Al vigilar los sueños es cuando usted se da cuenta que ingresa en el sueño y empieza a ver que está soñando, ¿sí? Ahí empieza, hay personas que se pueden por vigilia del sueño. Primero que todo tiene uno que empezar a vigilar cómo duerme el cuerpo físico, cómo se duerme uno, lentamente y pacientemente. Y luego se... listo. Bueno, esta vigilia del sueño es muy sencilla, ¿sí? Definitivamente es muy sencilla de hacer y lo importante es vigilar, como bien dice, vigilar desde el comienzo qué pensamientos están reteniendo o están desvelándonos
y qué pensamientos están haciéndonos dormir. Y ahí entonces empieza uno a encontrar la vigilia del sueño porque de repente ingresa a un sueño fácilmente y se da cuenta de que está soñando. 4. La muerte psicológica. La muerte psicológica se trata de que empecemos nosotros a acostarnos a dormir y empecemos a darnos cuenta de todo lo que nos identificó en si fue la ira, si fue lujuria, si fue la pereza, si fue la envidia, si fue el orgullo, si fue la codicia, si fue la pereza, bueno, etcétera. Cuando empezamos nosotros a tener muerte psicológica, entonces vamos a enfocarnos en pequeños detallitos y esto le vamos a llamar ponerle orden a la mente. Y al poner orden a la mente es fácil porque cuando hay muerte psicológica, la mente se aclara y entonces de repente cuando se duerme, el alma sale y empezamos a tener un recuerdo de sí en el mismo sueño. Esto pasa naturalmente cuando, por ejemplo, digamos, eh, ustedes van a ver que pueden llegar a tener un día que despreocupados totalmente y que llegan a no tener ni fascinación por ninguna cosa ni por la otra, sino que están en un estado de tranquilidad. En ese día ustedes se acuestan a dormir y de repente tienen un sueño y empieza a salir el alma. ¿Por qué? Porque no, al salir del alma a la quinta dimensión, o ser consciente más bien del alma en la quinta dimensión, porque no tuvo esa preocupación y porque no hubo un desgaste de energía. Pero la muerte psicológica se refiere, como nunca va a pasar eso, casi nunca va a pasar eso, entonces se necesita de que nosotros empecemos a quitarle esa energía a esos defectos. ¿Y cómo se quitan? Mediante la observación de sí, mediante empezar a observar a ver qué fue lo que pasó en el día. Sé que es muy difícil, pero en algunos casos, cuando uno está cansado, pero es cuestión un poco de voluntad. Y el quinto, que es una práctica muy chévere que se llama la mantralización. Por mantralización también se puede salir al astral. Para poder salir al astral por mantralización, usualmente tenemos que entender que hay unos mantras que son precisamente para el desdoblamiento astral y de los cuales pues muchas personas tienen que ser conscientes de que solo estos mantras van a poder hacerlo y no otro tipo de mantra. ¿Por qué lo digo? Porque de todas maneras, aunque haya algunos otros mantras, sacarlos al astral, lo más fácil es ver que mm, se puede minimizar o maximizar las posibilidades con estos mantras. A algunas personas les va a ser más fácil ciertos mantras. ¿Listo? Entonces, primero que todo lo que tenemos que nosotros hacer es un procedimiento para poder llegar al astral. ¿Cuál es? Primero tenemos que hacer el Belilin y el círculo mágico. ¿Qué es el Belilin y el círculo mágico? Eso lo tenemos en una conferencia en YouTube, del cual voy a dejar el link debajo del comentario de este video para que ustedes lo vean y no me voy a detallar en eso. ¿Qué busca el Belén y el círculo mágico? Simplemente que ustedes puedan llegar a protegerse y a sentirse protegidos para que la práctica surja efecto y que algunas energías que están negativas en el ambiente, como cuando una persona peleó, por ejemplo, en la habitación, o cuando una persona prendió el televisor o cosas así, todo eso se aleje y nos permita hacer una práctica más tranquila. La súplica al Padre, que en este caso es la representación de Dios, se necesita del Padre y de la Madre, del Dios y de la Virgen, para poder nosotros suplicar y que nos dé esa revelación, que nos sea revelada esa que nos sea revelado en los sueños algo
que hasta en la misma, eso se utilizó desde milenariamente. Entonces eso lo ve que las revelaciones en el mundo astral son continuas, pero que nosotros no nos damos cuenta de ello. Eh, Después tenemos que hacer un procedimiento de relajación y la relajación es del cuerpo físico, ¿sí? La relajación tiene que ver con un tipo de relajación que se enseña acá, es simplemente que ustedes se acuesten y que empiecen a imaginar cómo una luz recorre todo su cuerpo físico, desde el pie derecho hasta el pie izquierdo, pasa por las piernas, pasa por el tronco, pasa por las manos, esa luz pasa por la parte de la mente, por los ojos, por la lengua, por todas las partes del cuerpo, incluyendo los órganos internos, para poder relajarlos con una imaginación consciente. Aquí empezamos a tener un tipo de relajación. Esa relajación después va a ser un poquito más fácil porque el cuerpo mismo se va acostumbrando a esa relajación. ¿Sí me explico? Por ejemplo, antes yo no podía dormir así muy bien y me tocaba moverme de lado y lado y de lado y lado y de lado y lado. Ahorita ya, aunque lo hago, puedo relajar un poco el cuerpo físicamente. Luego de esta relajación, entonces, del cuerpo físico, imaginando esa luz que recorre todo el cuerpo, eh, ahí vamos a ponernos un objetivo. Y el objetivo no tiene que tensionarnos, entonces tiene que saberse anhelar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, quiero averiguar tal o tal cosa, si el conocimiento existe o de sí mismo existe, si el de eh, qué pasa qué errores estoy cometiendo en el día, con qué defectos estoy identificado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando se sabe anhelar, entonces esa parte interna tiene que generar una vibración diferente. ¿Se acuerda que hablamos de la vibración? Pues esa vibración se hace a través del mantra. Entonces, hay diferentes mantras que solamente se tienen que hacer 6 veces y con el objetivo de no perder el sueño, simplemente de dejar en un estado de vibración el cuerpo. Entonces, para no perder el sueño, se necesita de que esté totalmente relajado el cuerpo físico, pero también de que esté en un estado de calma mental. El mantra le va a ayudar a esto. Entonces, el primer mantra sería Faraón. Listo. Faraón, pero pronunciado de esta manera. Cuando ustedes van a ver esta parte del faraón, dicen que, bueno, que es de los egipcios, que no sé qué, bueno, pero igual esto no tiene nada que ver sencillamente con el significado, sino con la vibración de las palabras, que es diferente, o sea, la vibración de las palabras es muy diferente al significado que nosotros le pongamos a esa palabra. Otro mantra es la ras, entonces sería la Listo. Acordémonos que son 6 veces que se hace antes de dormirse. Y se hace no con un tono de voz tan fuerte, aunque depende de la vibración, porque si están relajados y quienes vibración o que esa vibración les ayuda por ejemplo, le ayuda a que salga en astral, entonces pueden mantralizar más durito y después posteriormente dormirse. Otro mantra es la O, que es la más recomendada para mí en este caso porque la O ayuda a despertar la intuición y también ayuda a despertar la manera de sentir el corazón. Ahí entonces empezamos con la O. Entonces, O.
En esta O es tonos y diferentes vibraciones. Entonces uno puede hacer la O duro, después irla bajando, irla atenuando hasta llegarla a más suave. También está el mantra OM. Entonces, el OM es agregándole la M a la O. Y vamos a hacer OM. Listo. Otro mantra es la R. La R, cuando yo la utilicé y me surtió efecto, pero entonces la R toca hacerla de una manera que genere una vibración que no sea fastidiosa. Entonces empieza a hacer... ¿Sí? Y ahí empieza a generarse el estado de ánimo o la vibración para poder salir en astral. Recordemos que el secreto del mantra es que va a generar una vibración hasta ahí, hasta ahí. Pero después del mantra, ojo, después de este mantra, como el alma ya queda con una vibración diferente, entonces ustedes tienen que aprender a comprobar si están desdoblados o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comprueba si está desdoblado uno o no? Pues sencillamente usted llega y se levanta, ¿sí? Si sintió alguna sensación como por ejemplo un hormigueo pequeño, se levanta. Si sintió una sensación de que se inflaba, se levanta. Si sintió una sensación de que se le durmió el cuerpo físico, se levanta. Y si se sintió que, por mirando un poco más profundo, se levanta. Si sintió que como que se iba así, como que se iba volando así, con los pies así como así levantándose, se levanta, uno mismo se levanta, ¿sí? Cuando se comprueba, entonces ahí empieza a generarse un estado ya de conocimiento para que con la práctica se pueda ya desdoblarse conscientemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué es la importancia de desdoblarse conscientemente? La importancia de desdoblarse conscientemente es que nosotros podríamos, es como un triunfo para la conciencia, digámoslo así. Entonces ustedes ya van a poder llegar y visitar el apartamento, recorrerlo, o por ejemplo les muestran, digamos, cierta información, ¿sí? Que esa va a ir siendo aprendida. Voy a dejar un archivo, si es posible, en Facebook del significado oculto de los sueños para que ustedes lo puedan echar un vistazo y miren la simbología de estos sueños, de estos elementos. Por ejemplo, qué significa una silla, qué significa el apartamento, qué significa la cocina, la sala, etc. Bueno, ¿qué pasa? Se van a sentir unas sensaciones y esas sensaciones son naturales. A mí me tocó el ver a una persona que estaba, o a una persona que dormía, pero que sentía cosas que al otro día, por ejemplo, digamos, decía, uy, sí, yo hice eso, y por la noche lo que pasaba era que llegaba y empezaba a hacer movimientos o tenía como una especie de pesadillas, pero no se daba cuenta de ello. Esas sensaciones iguales son naturales, pero no son darse cuenta y saber si son buenas o malas para poder darle fin a eso y no darle alas a eso, o sea, que nos quite energía. Entonces esas sensaciones se van a sentir, como le digo, se va a sentir que puede flotar, se va a sentir que se infla, se va a sentir que tiene un corrientacito o cualquier cosa y ya uno puede levantarse. ¿Cuál es el fondo de todo? El fondo es el temor. Si nosotros no tenemos temor a nosotros mismos, podemos salir desdoblados conscientemente. Pero si tenemos temor a nosotros, entonces básicamente o utilizar, por ejemplo, el yaje u otras herramientas, que eso no se debe utilizar porque es infradimensional.
o no se va a salir al astral por falsos conceptos y por temor a las revelaciones, que las revelaciones son sagradas. Listo. El secreto, que íbamos a decir cuál es el secreto. Pues el secreto, no hay otro secreto más, sino practicar. Y la práctica hacia el maestro. Entonces, unas personas, por ejemplo, se dieron cuenta que iban caminando en el día, así ahorita como está, y se dio cuenta, oiga, sí, ¿yo qué estoy haciendo? Y entonces ya uno se da cuenta de qué está haciendo. Es fácil ver que uno está, ah, me acordaba que estaba sentado. Ah, mire, estaba arreglando allí una ducha. Ah, pero ¿dónde dejé la cinta negra? Me tocó utilizar otra cinta. Ah, entonces, ¿por qué tan raro? ¿Sí? Bueno, entonces ustedes van a ver que esos choques de conciencia permiten que nosotros no andemos sonámbulos, como sonámbulos. Entonces, el objetivo de todo es empezar a observar, no, a preguntarse como qué estoy haciendo y luego, si es posible, jalarse el dedo o saltar, ¿sí? Saltar suavemente. No hay que saltar así brusco, sino saltar suavemente para que en la noche en la noche se refleje lo mismo en el mundo astral y uno se dé cuenta y salte y quede totalmente desdoblado. O sea, se dé cuenta que está en el mundo astral, porque realmente estamos desdoblándonos todas las noches, sino que no nos damos cuenta y por eso creemos que a veces un sueño fue real, totalmente real, porque es la realidad interna de nosotros. Y en el plano físico creemos que eso fue, pero no fue, fue en el mundo astral, porque es que esa realidad es tremenda. O sea, en el mundo astral se pueden ver las cosas más reales incluso y más nítidas que en el mundo físico. No sé si de pronto una persona que, por ejemplo, digamos, tiene problemas en los ojos y va a ver que tiene que ponerse gafas y para ver más claro el mundo, ¿sí? Pero realmente no es tanto así en el mundo astral, porque en el mundo astral es como si tuviera los ojos totalmente sanos y ve todo perfecto y ve todo exageradamente bien, siempre y cuando tenga un nivel de conciencia superior. Entonces el secreto es la práctica, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación más que a mí me ha dado más duro y pero que me dio resultado, pero que por bruto, digamos por bruto, ¿sí? No lo he hecho. Estoy durmiendo, ¿sí? Y hago la mentalización y me levanto, así. Y cuando me levanto, de repente llega, eh, de repente llega y estoy en el mundo astral o en el plano astral, ¿sí? Entonces uno a veces está en el físico, o sea, aquí como me levanté en el físico, toco y es el físico, pero perfectamente podría estar en el astral sin darme cuenta. Y ahora digo, estoy en el astral, ¿sí? Y ahí me doy cuenta de que estoy en el físico. Estiro el dedo y me doy cuenta de que estoy en el físico. Esta es la conferencia de la práctica número 3. La persona que esté interesada en estos sueños, en esta práctica, va a hacer y va a tener el ánimo para hacerla. Y así, pues va a llegar a tener un resultado. Bueno, yo lo digo con conocimiento de causa porque me he desdoblado conscientemente, temporalmente en el mundo astral, pero lo he logrado. Y a veces uno se identifica con el trabajo, con ciertas cosas que uno no debería hacer y a veces puede tener unos sueños que ya son muy, 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 ya como muy poquitos, como mínimos, pero que aún no le sirven para poder despertar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que necesitas saber. No siendo más, entonces, la conferencia va a estar muy interesante también. Espero que la puedan ver. Y voy a intentar dejar el link del Belly y el Círculo Mágico, que son muy importantes para que lo tengan en cuenta antes del, antes del desdoblamiento astral.
antes de cualquier práctica, ver el minicírculo mágico. ¿Listo? Bueno, no siendo más, que pasen buen día, buen resto de día, se observen en dónde están en el día y puedan sobre todo darse cuenta de qué defectos los está llevando para que no los acelere el corazón, no se les agite la emoción y empezar a dejar de ser zombies, ¿sí? Que eso es lo que a lo que nosotros estamos acostumbrados, es a ser